¿Alguna vez has encontrado una moneda antigua en un cajón, en una alcancía olvidada o entre el cambio del día y te has preguntado si podría valer mucho más de lo que indica su denominación? Esa misma pregunta ha llevado a miles de coleccionistas a revisar cuidadosamente sus monedas mexicanas, y una de las piezas que más curiosidad despierta es la moneda de 20 pesos de 1980. A simple vista puede parecer una moneda común de circulación, una de tantas que pasaron de mano en mano durante años. Sin embargo, detrás de su apariencia cotidiana se esconde una historia fascinante que combina tradición, cambios económicos, detalles de fabricación y un creciente interés por parte de coleccionistas de todo el mundo. Lo más sorprendente es que no todas las monedas de 1980 son iguales. Algunas poseen características que las convierten en piezas mucho más buscadas que otras, y precisamente esas diferencias son las que pueden cambiar por completo su importancia dentro del mundo de la numismática. Quédate hasta el final porque la cifra que puede alcanzar uno de estos ejemplares ha sorprendido incluso a coleccionistas con muchos años de experiencia. Para entender por qué esta moneda es tan especial, primero debemos viajar a finales de la década de los 70 y principios de los 80, un periodo en el que México atravesaba importantes transformaciones económicas. La moneda de 20 pesos representaba una denominación significativa para la época y formaba parte de la vida cotidiana de millones de personas. Se utilizaba para compras, transporte y numerosas actividades diarias, por lo que millones de ejemplares comenzaron a circular por todo el país. Sin embargo, mientras la mayoría terminaba desgastándose con el uso constante, algunas monedas lograron conservarse en excelentes condiciones, permaneciendo guardadas durante décadas casi como si el tiempo nunca hubiera pasado sobre ellas. Hoy en día, esas piezas bien conservadas despiertan un enorme interés entre los especialistas, porque el estado de conservación puede marcar una diferencia enorme cuando llega el momento de valorar una moneda. Uno de los aspectos que más llama la atención de esta pieza es su diseño. Cada elemento fue cuidadosamente seleccionado para representar parte de la identidad y la historia de México. Al observarla con detenimiento es posible descubrir detalles que muchas personas nunca notaron cuando la utilizaban para pagar en una tienda. Las inscripciones, el escudo nacional y los diferentes acabados reflejan el trabajo artístico y técnico realizado por la Casa de Moneda de México. Incluso pequeños detalles en las letras, en el relieve o en el borde pueden convertirse en pistas fundamentales para identificar variantes interesantes. Para un coleccionista experimentado, una diferencia aparentemente insignificante puede ser suficiente para transformar una moneda común en un ejemplar extraordinario. Pero aquí aparece uno de los factores más importantes de toda esta historia, la cantidad de monedas acuñadas. Cuando una emisión tiene un alto número de ejemplares, normalmente resulta más fácil encontrarla, lo que reduce su escasez. Sin embargo, el paso del tiempo cambia completamente esa realidad. Muchas monedas fueron fundidas, otras se perdieron, miles sufrieron un desgaste extremo y una enorme cantidad simplemente desapareció de la circulación. Eso significa que, aunque originalmente se fabricaran millones de unidades, encontrar hoy un ejemplar perfectamente conservado puede ser mucho más complicado de lo que parece. Esa combinación entre supervivencia y conservación es uno de los principales motivos por los que ciertos ejemplares llaman tanto la atención de los coleccionistas. Ahora bien, existe un tema que siempre genera enorme emoción dentro del mundo numismático: los errores de acuñación. Aunque las casas de moneda trabajan bajo estrictos controles de calidad, ningún proceso industrial está completamente libre de fallos. En ocasiones aparecen monedas con desplazamientos del diseño, doble acuñación, diferencias en las inscripciones, fallas en el borde o pequeños defectos provocados durante la fabricación. La mayoría de estos errores son extremadamente escasos porque normalmente son detectados antes de que las monedas lleguen al público. Sin embargo, algunos lograron escapar al control y comenzaron a circular entre la población sin que nadie imaginara su potencial interés futuro. Décadas después, esos errores son precisamente los que muchos coleccionistas buscan con verdadera pasión. Y aquí es donde la historia comienza a ponerse todavía más interesante. No basta con que una moneda sea antigua o tenga un posible error para convertirse automáticamente en una pieza valiosa. Los especialistas analizan cuidadosamente numerosos factores antes de determinar su importancia. Observan el desgaste, la intensidad del brillo original, la nitidez de cada detalle, la presencia de rayones, golpes, manchas o señales de limpieza. Incluso una limpieza incorrecta puede reducir considerablemente el interés de un ejemplar. Por esa razón, muchas personas descubren con sorpresa que dos monedas aparentemente idénticas pueden tener valores completamente distintos dependiendo únicamente de su estado de conservación.
Otro aspecto fundamental es la creciente demanda internacional. Durante los últimos años, las monedas mexicanas históricas han despertado un enorme interés fuera de México. Coleccionistas de América, Europa y Asia participan constantemente en subastas especializadas buscando ejemplares difíciles de conseguir. Internet también ha cambiado por completo este mercado, permitiendo que monedas que antes permanecían desconocidas dentro de una colección familiar ahora puedan ser vistas por compradores de prácticamente cualquier parte del mundo. Esa mayor exposición ha incrementado la competencia por determinadas piezas, especialmente aquellas que presentan excelentes niveles de conservación o características poco comunes. Sin embargo, existe un detalle específico relacionado con algunas monedas de 20 pesos de 1980 que muchos propietarios desconocen completamente. Es una característica que suele pasar desapercibida porque requiere observar cuidadosamente ciertos elementos del diseño y compararlos con otros ejemplares del mismo año. Precisamente esa diferencia ha llevado a que algunos coleccionistas dediquen mucho tiempo a revisar una por una todas las monedas que encuentran, esperando descubrir esa variante tan buscada. Lo más sorprendente es que muchas personas podrían haber tenido una de estas monedas durante años sin imaginar que escondía una característica tan especial. Y lo realmente increíble es que todavía falta revelar el dato más impactante de toda esta historia, porque el verdadero valor que puede alcanzar uno de estos ejemplares excepcionales supera por mucho lo que la mayoría de la gente imaginaría. Con el paso de los años, la moneda de 20 pesos de 1980 hectáreas ha dejado de ser simplemente una antigua pieza de circulación para convertirse en un verdadero objeto de estudio entre los expertos en numismática. Cuando un ejemplar aparece en una colección privada o en una subasta especializada, los coleccionistas no se fijan únicamente en el año grabado. Comienzan un análisis minucioso de cada detalle, el relieve, la alineación del diseño, el borde, el acabado del metal y hasta las marcas más pequeñas producidas durante el proceso de acuñación. En muchas ocasiones, una característica que para una persona común parece insignificante puede convertirse en el detalle que haga destacar una moneda sobre miles de ejemplares similares. Por eso, quienes conocen este mundo utilizan lupas, iluminación especial e incluso fotografías de alta resolución para examinar cada pieza antes de determinar su verdadero interés dentro del mercado. También es importante comprender que el precio de una moneda nunca depende de un solo factor. La antigüedad ayuda, pero por sí sola no garantiza un gran valor. La rareza, la demanda de los coleccionistas, la autenticidad certificada y, sobre todo, el estado de conservación, trabajan juntos para definir cuánto está dispuesto a pagar un comprador. Una moneda que conserva su brillo original, con detalles perfectamente visibles y sin daños importantes, puede despertar una auténtica competencia entre coleccionistas. Cuando varios interesados desean adquirir el mismo ejemplar, el precio puede aumentar considerablemente durante una subasta, alcanzando cifras que sorprenden incluso a quienes llevan años siguiendo el mercado numismático. Otro aspecto que suele generar mucha emoción son las historias detrás de los descubrimientos. Existen casos documentados de personas que encontraron antiguas monedas mientras limpiaban la casa de sus abuelos, revisaban una vieja cartera o abrían una alcancía olvidada desde hacía décadas. En ese momento no imaginaban que aquella sencilla moneda pudiera despertar tanto interés entre los especialistas. Estas historias alimentan la curiosidad de miles de personas, quienes comienzan a revisar cuidadosamente sus propias colecciones con la esperanza de encontrar un ejemplar especial. Y aunque la mayoría de las monedas continúan teniendo un valor principalmente histórico o sentimental, de vez en cuando aparece una pieza excepcional que cambia por completo las expectativas. Los errores de acuñación siguen siendo uno de los capítulos más fascinantes de esta historia. Un pequeño desplazamiento del diseño, una doble impresión, diferencias en algunos elementos o fallas poco comunes pueden convertir una moneda corriente en una auténtica rareza. Sin embargo, identificar correctamente uno de estos errores requiere experiencia, ya que muchas marcas producidas por el desgaste o por golpes posteriores pueden confundirse fácilmente con defectos de fábrica. Por esa razón, cuando un posible ejemplar raro aparece, muchos propietarios deciden enviarlo a especialistas para obtener una evaluación profesional antes de ofrecerlo a la venta. La certificación también desempeña un papel fundamental. Empresas especializadas analizan la autenticidad de la moneda y asignan una calificación basada en su estado de conservación. Esa calificación proporciona mayor confianza a los compradores, especialmente cuando se trata de piezas importantes. Una moneda certificada con una calificación muy alta suele despertar mucho más interés que otra similar sin evaluar, ya que reduce la incertidumbre sobre su autenticidad y conservación. Para muchos coleccionistas experimentados,
Esta certificación representa una garantía indispensable antes de realizar una inversión significativa. Y ahora llegamos al momento que muchos estaban esperando. Después de conocer su historia, su diseño, su proceso de fabricación, la importancia de la conservación, la influencia de los errores de acuñación y el creciente interés internacional, finalmente podemos hablar de la cifra que ha convertido a la moneda mexicana de 20 pesos de 1980 en protagonista de tantas conversaciones entre coleccionistas. En casos verdaderamente excepcionales, cuando se trata de un ejemplar auténtico, extremadamente bien conservado y con las características que los especialistas consideran más deseables, esta moneda ha llegado a alcanzar un valor cercano a $20,900 dentro del mercado de coleccionistas. Esa cantidad no representa el valor de todas las monedas de 1980, sino únicamente de ejemplares muy específicos que reúnen condiciones extraordinarias de rareza, conservación y demanda. Ese dato demuestra una realidad fascinante del mundo de la numismática. Una moneda que durante años pasó desapercibida puede convertirse, bajo las circunstancias adecuadas, en una auténtica joya para los coleccionistas. Por eso, antes de guardar, limpiar o incluso vender una moneda antigua, siempre vale la pena examinarla cuidadosamente o consultar con un especialista. Nunca se sabe cuándo una pequeña pieza de metal, olvidada durante décadas, puede esconder una historia extraordinaria, y un valor que muy pocas personas imaginarían.